¿Lo tienen ya? Lucas capítulo 21, capítulo 10, versículo 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Es frecuente que nosotros veamos cuando se está haciendo algún tipo de cuestionario verbal, que la persona que a quien se le formula la pregunta dice: esa es muy buena pregunta, y lo hace en forma de introducción antes de dar la respuesta a la pregunta que se le está haciendo. Es una manera, como por así decirlo, de predisponerse en cuanto al origen o la fórmula como se le presenta la interrogante o la pregunta. En este caso yo voy a hacer todo lo contrario. En vez de predisponerme positivamente, mi predisposición va a ser negativa. Por eso yo he titulado el mensaje de esta mañana respondiendo una pregunta equivocada. Porque sin lugar a duda que este jurista, como le llama el señor acá, intérprete de la ley, pues formula una pregunta que está completamente errada, que está completamente fuera de lugar. No obstante, el Señor aprovecha la oportunidad para dar toda una enseñanza a la cual nosotros podemos aprovechar. Tomemos en cuenta cuáles son las circunstancias. O sea, los discípulos habían regresado de una misión a la cual el Señor les había enviado. ¿Cuál era esa misión? Predicar el Evangelio. Había tomado primeramente a sus propios discípulos, sus 12 discípulos, los había enviado a predicar, habían regresado con mucho entusiasmo y luego tomó 70 más y los mandó de 2 en 2 y ellos regresaron con muchísimo gozo. Y esto lo vemos nosotros muy claramente en los versículos que van en el versículo 9 del mismo capítulo y en el versículo 11. Dice en el versículo 9 del capítulo 10 que el Señor, versículo 9, estoy medio perdido. Versículo 9, no, versículo 11, perdón. Versículo 11 tampoco. Escúchenme, déjenme ver por qué tengo las notas equivocadas. Es versículo 17 y versículo 20. En el versículo 17, sí, dice que volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y fíjense que el versículo 20, el Señor le dice: no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. La misión de ellos era anunciar el Evangelio y el tiempo o el momento por el cual ellos estaban pasando era un momento de gran regocijo.
Estaban contentos por el resultado de ver cómo cuando ellos fueron a predicar el Evangelio, el Espíritu Santo obró paralelamente con la predicación de ellos. Y el Señor también en este contexto le estaba diciendo a ellos, ustedes deben tener un motivo mayor de regocijo, que es el hecho de que ciertamente el nombre de ustedes está escrito en el reino de los cielos. Pero no solamente los discípulos estaban regocijados ese día, sino que además de los discípulos están regocijados, estaba regocijado el propio Señor Jesucristo. Eso es lo que vemos en el versículo 21. Dice, en aquella misma hora, o sea, en el mismo momento, ¿no? Dice, Jesús se regocijó en espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. El regocijo del Señor Jesucristo tenía varios motivos. En primer lugar, podríamos decir que estaba ciertamente regocijándose por el hecho de que el Señor no había utilizado la sabiduría humana en absoluto para revelarse, sino que muy por el contrario, lo había hecho con plena sencillez, de modo tal que aún los niños eran capaces de comprender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros históricamente hemos visto cómo la religión oculta la verdad diciendo que es muy complicada, como si fuera solamente una casta, la casta de los sacerdotes, de los espirituales, de los muy especiales, que pueden entender lo que simples pescadores fueron a proclamar por todo el mundo, el Evangelio de Cristo. El Evangelio que dice que Cristo murió por los pecadores, el justo por los injustos. Dios hecho hombre viene a pagar por el pecado de una humanidad a fin de poder llevarnos a Dios sin que el pecado sea un impedimento para que eso pueda sucederse. El Evangelio es muy simple y el Señor Jesucristo estaba regocijándose acá precisamente porque el Señor había ocultado de los sabios y de los entendidos de este mundo esta realidad. Pero sin embargo, aquellos que siendo niños o siendo como niños eran capaces de recibirlo, pues no tenían ningún inconveniente para recibirlo con sencillez de corazón. Dios se revela a través de nuestro Señor Jesucristo. Y esto también es un motivo de regocijo para el propio Hijo. Es interesante que en estos versículos que están acá, el Señor dice, nadie conoce al Padre sino al Hijo. Versículo 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Y dice luego, y aquel a quien el Hijo le quiera revelar. La única manera como nosotros podemos llegar a conocer a Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura dice que a Dios nadie le vio jamás, pero que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, hablando de Cristo, dice, Él le ha dado a conocer. Cristo es quien es la imagen del Dios invisible. Él es aquel que nos permite ciertamente conocer a Dios de una manera íntima, personal. Si no es a través de nuestro Señor Jesucristo, es imposible que tú puedas conocer a Dios. Conocerás una divinidad falsa, posiblemente te irás tras doctrinas, adoración o ídolos, pero de ninguna manera podrás llegar al único y verdadero Dios, al que creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. La realidad es que conocemos de Dios solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante el hecho de que el mismo Cristo se regocija con eso. Las bienaventuranzas de los discípulos consistían precisamente en el hecho de que habían sido aptos para poder ver y oír lo que estaban viviendo y ellos mismos predicando, el Evangelio de redención en la persona del propio Redentor. Porque el primero que dijo, el reino de los cielos se ha acercado, creed en el Evangelio, fue el mismo Jesucristo cuando comenzó su ministerio terrenal. Entonces, ese es el contexto temático en el que estamos. Estamos en un tiempo de regocijo, ¿verdad? Os digo está el Señor con sus discípulos en un tiempo de regocijo. Regocijados, ¿por qué? Por muchas cosas. Regocijados por el hecho de que el Evangelio era apto, fácil de entender, comprensible, cuando había un corazón sencillo y no era necesario ser sabios en términos temporales o humanos para recibirlo, por el hecho de que Dios se estaba revelando a la humanidad a través del mismo Cristo encarnado, y además de todo eso por el hecho de que ciertamente el reino de los cielos en Cristo era una realidad para aquellos que eran sus seguidores, los discípulos que estaban allá, porque tenían sus nombres escritos en el reino de los cielos. En este contexto precisamente emerge una persona, que es el que está en el versículo 25 y se le llama aquí un intérprete de la ley. He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Y le formula lo que yo he llamado una pregunta equivocada. Como dicen los americanos, wrong question, o sea, pregunta errada, equivocada completamente. Una pregunta que no debió haber hecho, pero que, y sobre todo en ese momento, en ese contexto,
pero quiso, como por así decirlo, amargarle o bajarle la tónica al regocijo que tenían los discípulos y que tenía el Señor mismo en ese momento. Y la pregunta es aquí: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Es una pregunta realmente equivocada, completamente errada o equivocada. Es equivocada en varios sentidos. En primer lugar, es equivocada por la procedencia de quien hace la pregunta. Resulta que el Señor Jesucristo se está regocijando porque el Señor escondió la verdad de su gracia y de su misericordia, de su salvación, de su evangelio, de los sabios y los entendidos, y quien formula la pregunta es la persona equivocada completamente. ¿Por qué? Porque este Señor es un intérprete de la ley. Un intérprete de la ley es lo que llamaríamos hoy día un abogado, un jurista, ¿no? Una persona que interpretaba la ley, en este caso la ley de Dios, la ley judía, y la aplicaba a los demás. O sea, era el que juzgaba en función de la ley judía. El que decía, no, lo que la Biblia dice, lo que la ley dice, lo que Moisés dijo, lo que el Antiguo Testamento establece, es tal o cual cosa. Estos intérpretes de la ley eran personas por lo general de mucha influencia, personas muy pudientes también, y personas que tenían un autoconcepto alto. ¿Por qué? Porque ellos eran los que entendían la palabra de Dios. Los demás no la entienden. Ellos son a los que hay que venirle a preguntar qué es lo que dice Dios en su palabra. En ese sentido, entonces, la procedencia de él prácticamente los descalificaba de antemano. O sea, una pregunta equivocada hecha por la persona equivocada, porque es la persona de la cual el Señor Jesucristo está diciendo: yo te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos. Y es cierto. O sea, a Dios jamás lo vamos a poder conocer a través de la sabiduría humana. La Escritura dice claramente en 1 Corintios que en la sabiduría divina, Dios, sabiendo que el hombre no le llegaría a conocer a través de la sabiduría humana, ¿verdad? Por eso le agradó salvar a los creyentes por algo que parece asunto de locos, la predicación del Evangelio. Algo que parece una cosa de loco, que no tiene sentido en términos humanos, pero que es la verdadera sabiduría de Dios, porque el Evangelio es poder de Dios y sabiduría de Dios para todo aquel que cree. Pero para el que cree, para el creyente, para el sencillo de corazón, para aquel humilde, para aquel que es capaz de recibirlo como un niño. Pero para aquellos que se creen muy sabios, pues sencillamente el Evangelio no tiene ningún tipo de efecto, porque es completamente incomprensible para ellos. El Señor destruye la sabiduría de los sabios y desecha el entendimiento de los entendidos. Entonces, lo primero es que quien preguntó debió haberse quedado callado y no presentar la pregunta, porque él estaba siendo en ese mismo momento descalificado por el Señor con una adoración, con una acción de gracias al Padre. Yo te alabo, Padre, porque tú a esta gente lo has echado a un lado. Y a los sencillos de corazón, a los que son como niños, a los niños, es a lo que tú le permites comprender esto. Yo creo que la primera cosa que podemos aplicar o aprender es esto, ¿verdad? ¿Con qué actitud nosotros nos acercamos a la palabra de Dios? ¿Con qué actitud nosotros nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos a Dios? ¿Con la actitud de que sabemos algo? Me gusta mucho una expresión que dice mi hermano Inat cada vez que tiene la oportunidad de predicar, que dice: yo no sé nada, Señor, ¿verdad? Enséñame tú, dirígeme tú. Porque ciertamente, ¿qué sabemos nosotros? Lo más que podemos ser es retiñidores de aquello que recibimos y repetidores simplemente de las cosas que son de Dios. Pero venir delante del Señor con una actitud como la que vino este hombre, una actitud completamente equivocada. Era una pregunta equivocada por él mismo y también era equivocada por la intención con que se hacía la pregunta. Acercarnos a Dios tenemos que hacerlo sabiendo que Dios ve nuestros pensamientos y que antes de que la palabra salga de nuestros labios, ya hace rato que Él la conoce toda. Si vamos a orar a Dios, si vamos a pedir algo a Dios, si vamos a reclamar algo de Él, tenemos que hacerlo con un corazón genuino, sin segundas intenciones. Aquí el texto nos enseña que Él tenía una intención que estaba escondida, ¿no? ¿Y cuál era la intención? Probar al Señor Jesucristo. Dice que el intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Probar al Señor Jesucristo. Ustedes dirán, qué tonto. Bueno, eso lo viven haciendo muchas personas. Muchas personas viven haciendo esto. Él tenía la intención de, por así decirlo, contradecir la declaración que el Señor Jesucristo había hecho, que lo implicaba a él también, que se creía sabio y que se creía entendido. Él quería inclusive cuestionar la autoridad rabínica del Señor. Fíjense que le dice maestro, pero sin embargo, cuando le pregunta, lo hace con la intención de probar. Por así decirlo, como constituirse una especie de calificador. Vamos a ver si de verdad este es un maestro que sabe lo que hay.
Es una actitud terrible. Venir delante de una persona a buscar dirección, sabiduría, conocimiento, y sencillamente venir con un corazón predispuesto, cuestionando la capacidad de esa persona, parece una insensatez. Mejor no vengas, mejor no vayas, ¿verdad? Pero si tú vas y te pones delante de alguien que tú consideras tu maestro, se supone que tú debes tener la actitud de discípulo, con un corazón suficientemente humilde como para recibir lo que te va a enseñar. Hay quienes se acercan a Dios así. O sea, hay quienes abren la Biblia y abren la Biblia para ver qué pifia encuentran en la Biblia. O sea, qué está mal en la Biblia, qué cosa no va de acuerdo con lo que yo creo, porque la Biblia debería decir lo que yo creo o lo que yo pienso. Y hay personas que son así. Es triste, pero es una realidad. Hay personas que son así. Se constituyen en un calificador de Dios. Yo recuerdo una ocasión que alguien me dijo, ¿verdad? La Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y yo le dije, no, la Biblia no dice eso. Y dice, bueno, pues debería decirlo. ¿Verdad? Debería decirlo. ¿Verdad? Calificando, ¿verdad? Calificando esto. Había una ausencia de un genuino interés en la pregunta que estaba haciendo. Estaba preguntándole al Señor Jesucristo, pero no realmente porque Él le interesaba. Estaba formulando una pregunta de primera línea. La pregunta más importante que una persona se puede hacer es esa. ¿Cómo? ¿Cómo llego a la vida eterna? Es la más importante, pero sin embargo fue una pregunta completamente equivocada por la manera, por la actitud, por la forma, por todo. Inclusive desde el punto de vista teológico, como lo vamos a ver dentro de unos momentos. O sea que esta pregunta fue una pregunta equivocada, no solamente por la persona que lo hizo, sino también por la actitud o la intención. No tenía un interés genuino en la respuesta. Yo no sé si a ustedes les ha sucedido, pero a mí me ha sucedido muchas veces. Personas que sabiendo que somos cristianos, sabiendo que adoramos al Señor, pues se acercan a uno preguntando, cuestionando algo, pero sin realmente interesarse, tener un interés genuino, sino más bien como una manera de plantear la posibilidad de alguna polémica o alguna discusión. Y eso es una insensatez, es una tontería total, porque ponernos a discutir por discutir. ¿Cuántos de ustedes le han dicho, no, pero que total, eso de que la Biblia tiene 6.000 años, que la tierra tiene 6.000 años, es algo que no puede ser? Y entonces muchas veces inclusive algunos caen en el error de ponerse a discutir cosas que no son trascendentes porque hay un corazón incrédulo detrás de ellos y aún tú le muestres la verdad con todas las pruebas habidas y por haber, sean en términos históricos o en términos arqueológicos o en términos de lo que tú quieras, aún así la actitud no es la correcta. Entonces, esta pregunta fue una pregunta equivocada a causa de la intención con la que se hizo, porque no había un genuino interés en la respuesta. La tercera cosa que llama mi atención sobre este pasaje y quiero compartir con ustedes es que esta pregunta fue equivocada también en la manera como se formuló la pregunta. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense que la pregunta en cierta manera insinúa la respuesta. Y cuando tú haces una pregunta insinuando la respuesta, pues tú puedes tener la respuesta que tú quieres oír y no necesariamente la respuesta verdadera. Y cuando él le dice aquí, Señor, ¿qué haré? Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna, prácticamente estaba diciéndole que había que hacer algo para ganar la vida eterna. Y esto es falso, completamente falso, de toda falsedad. No es la primera vez que al Señor se le formulaba una pregunta de esta naturaleza. Ustedes recuerdan que hay dos ocasiones más en que la Biblia lo señala. Una que voy a referir ahora es la del joven rico, la que se llama el principal entre los judíos. Aquel que vino y se postró delante del Señor, un principal entre los judíos, un hombre rico, y le dijo lo siguiente: ¿qué debo hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Verdad? ¿Cómo podré obtener la vida eterna? Y el Señor, pues, le va a decir, ok, déjalo todo y sígueme, vende todo lo que tú tienes y sígueme. Y se lo dice después que precisamente le dice, bueno, los mandamientos sabes, ¿verdad? Una conversación que parecería similar a este contexto que estamos leyendo hoy. Pero sin embargo fue otra ocasión. Alguien vino con la misma pregunta y el Señor le dice, obedece la palabra de Dios. Le dijo, yo lo hago desde mi juventud. Dice, bueno, pues si tú lo haces, entonces lo que te falta es sencillamente dejarlo todo y seguirme. Y precisamente ahí se evidencia que no era capaz de ninguna manera de entrar a la vida eterna. No estaba dispuesto a seguir a Jesucristo, no estaba dispuesto a desprenderse de todo. Y el prerequisito es precisamente colocar al Señor en primer lugar. Entonces vemos que la pregunta fue
formulada de una manera incorrecta. En una ocasión los discípulos se acercaron al Señor y le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y lo que el Señor le contestó fue lo siguiente: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Cristo le dice, la obra que ustedes tienen que hacer es una obra de fe. Si tú estás insinuando la respuesta de la pregunta de que hay que hacer algo para ser salvo, para ir al reino de los cielos, para tener vida eterna, pues estás equivocado, estás formulando la pregunta de una manera incorrecta. Porque no hay nada, absolutamente nada que hacer. Ya Cristo hizo todo, ya Él pagó por nuestros pecados. Ya lo único que nosotros podemos hacer es recibir de gracia lo que solamente como un favor y una misericordia de Dios podemos recibir: la salvación, la vida eterna. Es una pregunta prejuiciada completamente. Y por esto también era una pregunta equivocada. Nunca debemos tener esa actitud de sugerir si realmente queremos indagar, porque sencillamente vamos a recibir como respuesta a lo que queremos oír. Y no necesariamente esta es la verdad. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, tenemos que hacerlo con un corazón abierto, dispuesto a recibir lo que Dios tiene como respuesta para nosotros. Y no debemos de ninguna manera tener una predisposición. Fíjense que también hay algo más que califica esta pregunta como una pregunta completamente equivocada, una pregunta incorrecta. Y es el hecho de que en su teología, como estamos diciendo, está mal concebida completamente. La vida eterna no se hereda, o sea, no se transmite. O sea, tú puedes ser un creyente y tu abuelo haber sido, tu madre y tu padre, tus abuelos haber sido creyentes, y no necesariamente eso garantiza que tus hijos van a ser creyentes. El contexto podría enseñar que la palabra heredar tiene que ver con conseguir en herencia de parte de Dios, o sea, no algo que yo logro por mí mismo, sino algo que Dios otorga. Y de hecho, la Escritura dice que los creyentes somos herederos del reino de los cielos, pero porque hemos creído y porque el Señor nos ha adoptado como hijos suyos. Pero no hicimos nada para ser adoptados por Dios como hijos suyos. Todos los hombres son criaturas de Dios, pero los que creen en Cristo, recibiéndole, creyendo en su nombre, Dios le da el derecho, la potestad de ser hechos sus hijos. Y por eso Él nos da como una herencia paternal, legada a sus hijos, el reino de los cielos. Pero conseguir una herencia en base a nuestros propios méritos, una herencia celestial, es completamente incorrecto. Es una teología completamente incorrecta. O sea que tanto el joven rico, cuando dijo, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Como este hombre, como cada ocasión que se le hizo la pregunta al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo los iba a dirigir a su palabra, porque su palabra dirige directamente al Señor Jesucristo. La misma teología del catolicismo y de otras religiones es la que Él estaba aplicando acá. ¿Qué nos enseñan esas religiones? La salvación se gana. Tú o la mereces o no la mereces. Si no la mereces, te condenan. Si la mereces, te corresponde. Es un derecho que te corresponde. Y esta pregunta estaba formulada en estos términos: ¿qué debo hacer para ganarme la vida eterna? Y la Escritura enseña que la salvación no es por obras humanas. Que nosotros, si somos salvos de la condenación y de la ira eterna, es por el hecho de que recibimos la gracia de Dios y por esa gracia somos salvos. Y esto solamente a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. No es algo que puede de ninguna manera tener una procedencia humana, ni de nosotros mismos, porque no es por obra humana. Si fuera por obra humana, yo podría decir, me lo gané, me lo merezco. Yo me merezco la vida eterna, pero no es por obra. Nadie puede gloriarse de eso. La salvación es un regalo de Dios a los que creen en el Señor Jesucristo, y por medio de esa fe en Cristo, incondicionalmente se entregan a Él, entregan sus vidas completas a Él, depositan la salvación de sus almas en sus manos. Hermanos, era una pregunta equivocada en la manera como se presentó por una persona errada, equivocada, formulada de una manera equivocada, con un concepto teológico completamente equivocado, a pesar de que venía de un intérprete de la ley, de alguien que conocía mucha escritura, aparentemente, y evidentemente también equivocada en la interpretación que le estaba dando. Cumplir con la ley para heredar la vida eterna no es posible. Pero fíjense qué interesante la respuesta del Señor Jesucristo. En el versículo 26, ¿qué le dice? Cristo le dice, Él le dijo, versículo 26, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo interpretas? La ley no es interpretativa.
No me están siguiendo. Leí mal, ¿verdad? Incorrectamente. El Señor no le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo tú lo interpretas? O sea, no le dio la opción. En ningún momento el Señor le dio la opción. No le dijo, mira a ver cómo tú interpretas lo que la ley dice, que tú sabes lo que dice la ley porque tú eres un intérprete de la ley. Simplemente dijo, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que está escrito? Y por eso también él estaba equivocado, porque él estaba partiendo de una interpretación completamente incorrecta y personal, y la escritura no es de interpretación personal o privada. Lo que dice lo dice y lo que no dice no lo dice, pura y simplemente. Y el cumplimiento de la ley es imposible aún para aquellos que muchas veces la conocen muy bien en base a sus propios recursos. Cristo le contesta luego que él da una respuesta precisa en base a Deuteronomio y Levítico del amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor le dice, ok, no hay problema, haz esto y vivirás. Pero el problema está en el haz esto. El problema está en el haz esto, porque no se trata de saber, sino de hacer precisamente. Pero no hacer para ser salvo, sino hacer para creer en fe. Porque se trata de creer, se trata de realmente amar al Señor con la convicción absoluta y total de que Él va por encima de todo en un primer lugar. La interpretación de Él era completamente equivocada. Cuando Él estaba cuestionando las enseñanzas escriturales, lo que estaba ciertamente era tratando de autojustificarse. Y fíjense cómo le dice, ¿quién es mi prójimo? Y el texto mismo nos enseña que lo hizo para tratar de justificarse. ¿Por qué? Porque la propia palabra pone en evidencia a uno de que uno no cumple de ninguna manera con el estándar de Dios en su palabra. ¿Y cuál es el estándar de Dios? Dios en primer lugar. Dios en primer lugar. Es imposible para una persona incrédula poner al Señor en primer lugar en su vida. Es imposible, porque es un pedestal en el cual Dios está, pero solamente podemos verlo a través de la fe. No hay otra posibilidad de que podamos ver a Dios en su trono, en su gloria, en su majestad, en su primacía, si no es con los ojos de la fe. El cumplimiento de la ley es imposible, aún para este hombre que la conocía muy bien, porque no se trataba de cumplir la ley, sino de creer en el autor de la ley, en el mismo Dios y en Jesucristo su Salvador. Hermanos, una pregunta equivocada completamente por la procedencia, vino de quien no debía, por la intención con que se hacía para probar al Señor Jesucristo, en la manera como se formuló, insinuando una respuesta, dime qué es lo que hay que hacer, porque algo hay que hacer, ¿verdad? Equivocada en su forma en su concepción teológica completamente, y también equivocada, sin lugar a duda, en la manera como se interpretaba ella misma. Pero el Señor, ¿qué hace? El Señor utiliza una ilustración con el cual pues va a corregir ese entuerto. Va a corregir ese entuerto, al mismo tiempo que va a marcar un reto adicional. Fíjense que en el caso del joven rico, cuando el Señor le planteó la parte de la ley que tenía que ver con el prójimo, él decía, yo he hecho esto desde mi juventud. Pero cuando le planteó la realidad de seguir detrás de él, le estaba planteando el reto de colocarle a él en primer lugar en su vida, por encima de sus propias posesiones. Sin embargo, el joven rico se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este escriba tenía un problema consigo mismo. Él creía saber mucho más que Dios. Él creía saber más que Jesús, que era capaz de cuestionar a Jesucristo y que era capaz de salirse con la suya. Consecuentemente, el Señor va a corregir a este hombre a través de una ilustración. La ilustración es la ilustración que conocemos como la parábola del buen samaritano. Esta parábola del buen samaritano no necesariamente es una parábola. Inclusive es posible que sea una historia. Es una historia por la descripción que hace que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, porque ciertamente era en descenso de una parte que está por unos 700 metros por encima del nivel del mar, hasta unos cuantos metros por abajo. O sea, estábamos hablando de un descenso sumamente importante. Jericó está por debajo del nivel del mar y Jerusalén está muy por encima. Consecuentemente, y además era realmente, es un camino difícil, un camino que era peligroso, donde dice que hay muchas cuevas donde normalmente habían personas, delincuentes que estaban ahí. O sea que seguramente era una historia que el Señor está utilizando. Pero historia o parábola es una ilustración útil para mostrarnos a nosotros que no podemos jugar con Dios, que no podemos nosotros tratar de
escurrirnos del reto que tenemos nosotros de sencillamente colocar al Señor en primer lugar. Y que aquí lo vemos claramente como el Señor lo plantea. En la ilustración enseña en primer lugar que la ley normalmente es violada aún por aquellos que son sus preceptores. O sea, ¿qué quiero decir? O sea, no podemos confiar en hombres. O sea, muchas veces decimos, bueno, el pastor sabe de la Biblia. Bueno, el pastor es un pecador como cualquier otro. Aquí se relata que un hombre cayó en manos de aquellos que estaban... ¿pasó algo, Víctor? No. ¿Dónde estoy? Este sonido está en bromón. ¿Qué pasó? Y entonces cuando este hombre cayó en manos de ladrones, dice aquí que pasaron por del lado de él y lo vieron todo herido, todo maltratado. En primer lugar, no toquen nada, dejen todo tranquilo, no se muevan, no respiren. Ya estoy terminando. Dice que en primer lugar pasó un sacerdote, ¿verdad? Y tú dirías, bueno, el sacerdote necesariamente va a hacer lo correcto porque es un siervo de Dios, una persona que ministra las cosas santas. Dice que luego pasó un levita. Un levita es una persona también dedicada y consagrada a las labores del templo, ¿verdad? De entre los levitas eran tomados los sacerdotes precisamente. Y dice que en ambos casos pasaron de largo. O sea que muchas veces la ley es violada precisamente por aquellos que la proclaman, que son los que marcan sus preceptos. No podemos confiar absolutamente en ello, ¿verdad? El hecho de que la ley no es suficiente ni tampoco, ¿verdad? Porque nosotros sepamos la ley, pues vamos a actuar de una manera correcta. Hoy están los espíritus están ahí. ¿Qué hacemos? Reprendemos los espíritus. También el Señor está corrigiendo acá con esta ilustración cuál es el sentido de la ley. Es muy interesante que en Romanos capítulo 13, versículos 9 y 10 dice lo siguiente. Traten de retomar el tema, ¿verdad? El Señor dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. La ley es el cumplimiento de la ley, del amor, perdón. O sea que el resumen de todo lo que viene a ser la ley es el amor. El amor que debemos a Dios y el amor que debemos también a los que son iguales que nosotros. El término de prójimo muchas veces se desvirtúa. Aún leyendo los comentaristas que tengo, los comentarios que tengo, la mayoría de ellos dicen, bueno, esto claramente enseña la parábola que nuestro prójimo es aquel que padece necesidad. Bueno, es interesante que dentro de la parábola el cuestionamiento no es ¿quién te parece a ti que fue el prójimo del que venía en el camino, del samaritano? Sino que pregunta ¿quién fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? O sea que el que es calificado como prójimo fue aquel que tuvo misericordia del que estaba en necesidad y no necesariamente el que estaba en necesidad. O sea, realmente el prójimo es el cercano, el igual a nosotros, cual que sea su condición. En este caso, el que actuó como prójimo fue aquel que prestó atención realmente a aquel que estaba en una necesidad, porque lo consideró como a sí mismo. Y él hubiera querido ciertamente ser socorrido en el momento en que estaba en una crisis, o en una situación de peligro, o en una situación de enfermedad. Entonces nosotros vemos que lo que está diciendo aquí la Escritura, y está corrigiendo el Señor a través de la ilustración, es el hecho de que la ley ciertamente se cumple en el amor, en colocar al Señor en primer lugar, dedicándole todo nuestro fervor, todo nuestro amor, todo nuestro corazón, toda nuestra devoción, todas nuestras acciones, todo delante del Señor, aún por encima de nosotros mismos, y también prefiriendo a otros
por encima de nosotros mismos. Y esto es precisamente la manifestación del amor. Fíjense que cuando habla del amor de Dios, dice que cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino que nos salva precisamente a causa de su misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y ayer precisamente los jóvenes estaban trayendo este tema para que todos nosotros lo disfrutásemos con nuestros invitados. Se trata de un amor completamente inmerecido que Dios derrama en el corazón de sus discípulos, de sus hijos, para que nosotros seamos capaces con ese amor de ser prójimos de los otros que están también en necesidad. La primera manifestación de amor que debemos tener hacia los demás es socorrerle en su necesidad más perentoria, que es la salvación de sus almas. Por eso cuando nosotros ciertamente predicamos el Evangelio de Cristo a una persona que no tiene la herencia de la vida eterna, sus nombres escritos en el reino de los cielos, que no puede regocijarse juntamente con nosotros, como los discípulos les decía el Señor que lo hicieran, nosotros estamos ciertamente actuando con amor al prójimo. Ciertamente nosotros estamos siendo prójimos de aquel que está en necesidad, porque su carencia espiritual, su escasez, su enfermedad espiritual, su crisis espiritual lo llevará directamente a la muerte eterna. Hermanos, esta enseñanza es una enseñanza que trasciende mucho más allá de decir que debemos hacer buenas obras o que debemos ayudar al que está en necesidad. Va mucho más allá de esto. Esta respuesta fue una respuesta mal formulada definitivamente por una persona equivocada, con una intención incorrecta, con una teología indebida. Esta pregunta fue equivocada en la manera como se interpretó y fue corregida por el Señor a través de esta ilustración que utiliza acá del samaritano. Fíjense que quien no se esperaba, aquel que era rechazado por los judíos, aquel es precisamente quien actuó como prójimo del que había caído en manos de ladrones. Finalmente, y a modo de conclusión, esta pregunta es respondida por el Señor de una manera muy precisa. Fíjense que dice el versículo 27, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y en el versículo 28 ahí está la respuesta del Señor. ¿Qué le dice el Señor? Dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Más claro no puede estar. ¿Hacer qué? ¿Buenas obras? ¿Hacer qué? ¿Ayudar al prójimo? ¿Hacer qué? Ama, 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 ama. Ama sinceramente, profundamente, genuinamente. Ama a Dios a un punto tal de que para ti todo sea Dios. Que tu mente esté cubierta, copada completamente por Dios. Que tu voluntad sea completamente sujeta a Dios. Que tu corazón sea de Dios. Que todo tu esfuerzo y toda tu devoción sean dedicadas a Dios. Ama a Dios por encima de todas las cosas. Y tú vas a ver que en su gracia y en su misericordia Él te dotará de la capacidad de amar también al otro y ser el prójimo que Dios espera que tú seas, el vecino cercano. Hermano, nuestro amor a Dios se refleja en el amor que tenemos hacia los demás. En 1 de Juan capítulo 4, y con esto concluyo, versículo 20, dice lo siguiente, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos un mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. La respuesta es muy precisa. Haz esto y vivirás. Que el Señor nos dé la capacidad de poder amarle de una manera tal que su amor nos inunde a fin de que podamos también impartirlo hacia todos los demás. Oremos, hermanos. Padre, gracias, Señor, por tus enseñanzas. Cada vez que nos enfrentamos a ellas nos damos cuenta, Señor, de nuestra ineptitud, de nuestra incapacidad. Pero, Padre, con el mismo poder, Señor, con que perdonaste nuestras faltas en tu Hijo Jesucristo, nos redimiste, Señor, y aún dice que nos has glorificado por medio de Él. Con este mismo poder, Señor, te rogamos que nos permitas vivir delante de ti dignamente. Ayúdanos, Señor, a ser fuentes de amor
en primer lugar hacia ti, Señor, y que podamos desparramarlo también, Señor, sobre los demás. Permite que el egoísmo, Señor, desaparezca de nuestras vidas, Señor. Nos has dado tanto, Señor. Nos has dado el perdón y la vida eterna. Gracias, Padre, por ello. Concede, Padre, a los que han creído durante su vida que tienen que hacer algo para ganar la salvación, que en el día de hoy comprendan que no se trata de hacer, sino de amarte, Señor. De obedecerte, de seguirte, Señor, de recibirte, Señor. Te pedimos, Señor, que esta noche nos concedas de nuevo al poder congregarnos en buen número, Señor, y que podamos también adorarte y honrarte este día tuyo. Y te pedimos también que nos despidas con tu bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.